una de esas vacantes en la sala de lo civil y la otra en la sala tercera de lo contencioso administrativo y de lo laboral. Y en función de eso se te hizo llegar un cuestionario que contiene las preguntas que te van a ser sometidas en la tarde de hoy. Y para dar inicio a la misma, le doy la palabra a la representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia. Sí, gracias. Buenas tardes, señor procurador. Buenas tardes, licenciado. ¿Sería tan amable? ¿Nos repite su nombre completo? Buenas tardes. Peter Chatlani Chandiramani. Gracias. ¿Qué número de cédula tiene? Como consta en los documentos que he presentado, cédula 8-455-760. Así consta en el certificado de nacimiento que usted tiene. Muchas gracias. ¿Su edad? Consta también el mismo documento, 47 años, 26 días, 17 horas. Muchas gracias, licenciado. ¿Es usted servidor de carrera judicial? No lo soy. ¿A qué sala aspira? Como consta en los documentos que he presentado, he aspirado a ambas salas. Quedará a decisión del señor presidente si me escoge para alguna de ellas, dependiendo también de los criterios que ustedes esbocen sobre los documentos y mi entrevista. Perfecto. Licenciado, le voy a hacer una primera pregunta a manera introductoria. Posteriormente, cada uno de los comisionados le hará una pregunta del cuestionario que ya usted conoce. Y posiblemente en base a sus respuestas se den algunas repreguntas. Okay. Usted nos dice que usted aspira a la sala primera de lo civil y también a la sala tercera de lo contencioso administrativo laboral. Sí. ¿Sería tan amable de decirnos cuál es su experiencia profesional y cuáles son sus ejecutorias en la materia que ventilan dicha sala? Como constan los documentos que yo he presentado, yo tengo 24 años de experiencia profesional. En esta experiencia profesional me he dedicado a asuntos en la jurisdicción civil y en la jurisdicción contencioso administrativo respectivamente. Voy a separar las experiencias y logros de ambas salas para poder dar respuesta a su pregunta. En materia de la sala civil, me he dedicado a la redacción de recursos de casación en el fondo, recursos de casación en la forma, y he atendido procesos ante dicha sala. Ante dicha sala también he atendido apelaciones contra resoluciones dictadas por el director del registro público. En los años 90, cuando la sala conocía de la jurisdicción marítima, también atendí procesos en esa sala. En la actualidad también he conocido en materia de conflictos de competencia entre juzgados de familia y los juzgados de niñez y adolescencia, que también son materia de la sala. Como pueden ver, la sala no es solamente los recursos de casación, hay mucha otra materia de la cual la sala conoce. Ahora bien, en cuanto a la sala tercera, me he dedicado también a la redacción y atención de procesos contenciosos administrativos de nulidad. Procesos contenciosos administrativos de plena jurisdicción. La sala conoce de un sinfín de otros tipos de procesos contenciosos administrativos, pero eso son materias de servidores judiciales. Ellos son los que pueden presentar ese tipo de procesos. Regresando al tema de la sala, también ante la sala he atendido procesos de cobros coactivos, en los cuales me ha correspondido presentar incidencias, excepciones, apelaciones, los cuales se ventilan ante la sala tercera. En la sala tercera también tengo conocimientos básicos sobre los recursos de casación, que aprendí en la firma donde yo trabajo, y empecé en el 97 más o menos, cuando se dio el auge de las juntas de relaciones laborales, que en la materia de apelaciones también conocía la sala tercera. En cuanto a mi experiencia en ambas salas, debo advertir que es importante que ustedes tomen en cuenta al momento de preguntarle a los aspirantes a las salas, que los magistrados, sea de la sala primera o de la sala tercera, también son magistrados del pleno.
por lo que no basta que tengan experiencia en las materias propias de la sala. Yo tengo experiencia en materia constitucional que también deben conocer los magistrados cuando están sentados en el pleno. Materia constitucional como redacción de amparos de garantías constitucionales, recursos de apelaciones de los amparos de garantías constitucionales que van a la Corte, las advertencias, los habeas corpus en materia penal van en apelación a la Secretaría, van a la Corte. Toda esa materia, el magistrado, independientemente de si es sala civil o sala tercera, debe conocer. Y ahora también el juzgamiento a los diputados de la República. Yo tengo experiencia en materia penal, tanto en el sistema inquisitivo como ahora en el sistema penal acusatorio. Gracias. Comencemos por acá con la representante de CONEP. Bienvenido, licenciado. Buenas Gracias. tardes. Buenas. Me toca hacerle la pregunta número 3, Elisa Suárez, en representación del CONEP. Describa su historia familiar y profesional. ¿Qué cualidades y fortalezas le distinguen para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Sustente su opinión. ¿Existe alguna situación personal que quiera compartir o agregar? Gracias por la pregunta. Yo soy hijo del señor Lal Dayalda Chatlani, que en paz descanse, y de la señora Gema Chatlani, ambos de ascendencia de la India, nacido en Panamá. Soy un profesional con una formación influenciada en valores éticos y morales. En cuanto a cualidades, puedo mencionar que sé trabajar en equipo, delegar responsabilidades, coordinar actividades. En cuanto a la parte de su pregunta sobre mi trayectoria profesional, cuando estudiaba Derecho, de noche empecé a trabajar como pasante en la firma Galindo Ares López, en la cual todavía trabajo, lo pueden verificar en los documentos que he presentado. Y en esa firma aprendí las técnicas de redacción de materia propia de ambas salas, tanto de la sala tercera como de la sala civil. Luego, como abogado, seguí trabajando, manteniendo los mismos parámetros que aprendí de mis maestros en ambas salas. Puedo mencionar, y los voy a mencionar para hacer honra de ellos, en materia de la sala civil, al doctor Dídimo Manuel Ríos, que en paz descanse, doctor Carlos Lucas López, de quien aprendí la técnica de redacción de los recursos de casación en materia civil, el doctor Tomás Herrera, de quien aprendí también la misma materia. En materia contencioso administrativa, mis maestros fueron el doctor Diego de la Guardia, la licenciada Inés María Fernández de Lara. Y en materia ética y en cuanto a la técnica de redacción gramatical, el doctor Mario Julio Galindo, el doctor Ricardo Alberto Arias y el doctor Ramos Ricardo Arias. Como pueden ver, he tenido, y lo digo modestia aparte, los mejores maestros para las materias que corresponden a ambas salas, y he mantenido esa técnica de redacción y me he actualizado en la formación de materia de ambas salas. Gracias. Muy bien. El representante de CONATO. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Me corresponde hacerle la pregunta número 4 del cuestionario. ¿Ha sido usted denunciado o investigado por alguna causa penal por faltas a la ética ante el órgano judicial, el Ministerio Público o alguna instancia administrativa, y cuál fue el resultado? Gracias por la pregunta. Como pueden verificar en los documentos que he presentado, está mi historial de récord policivo emitido por la Policía Nacional aquí en la Dirección de Investigación Judicial. No he sido penado por ninguna causa, tengo un récord policivo limpio, nunca he sido sancionado por falta a la ética
no he sido suspendida mi licencia de idoneidad por la Corte Suprema y no creo que nunca vaya a hacerlo porque mi actividad es propia de un trabajo en el cual la influencia de los valores éticos y morales siempre están presentes. Gracias. Gracias. Muy bien. Alianza Ciudadana. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo garantizaría usted la independencia en la prestación del servicio de administración de justicia en el marco constitucional vigente? Sobre el tema de la independencia de la administración, en el actuar de los magistrados, se puede hablar mucho. Pudiéramos quedar aquí toda la tarde, pero voy a tratar de resumir en 4 puntos básicos. Y son puntos que para los que litigamos y conocemos del Código Judicial son normas básicas. Las menciono así. Como magistrado, para garantizar esa independencia, cuando recibo un expediente en tribunal de saneamiento, me comprometo primero a revisar que no haya alguna causal de impedimento o recusación en el expediente. Y en caso de existirlo, no esperar a que me recusen, manifestar el impedimento para que mis pares lo califiquen. Número 2, nunca darle cita a una de las partes sin que esté la otra presente. Eso también es un concepto básico, está en el código, pero se garantiza la independencia así. Número 3, las auditorías y la divulgación de datos estadísticos sobre movimientos de expedientes en mi despacho. Eso es importante. ¿Por qué? Porque así el público puede conocer sobre lo que se mueve, por decirlo así, en el argot, o lo que sale de mis despachos, sea proyectos, sentencias en firmes o autos. Número 4, los magistrados deben mantener independencia, pero esto no quiere decir que no pueden reunirse con la sociedad civil, que no pueden reunirse con gremios representativos de la sociedad civil, el comité ecuménico, los miembros del CONATO, por decir algo. Es importante que conozcan lo que pasa y cuál es la percepción que tienen de la administración de justicia. La independencia también se garantiza escuchándolos a ellos. En eso puedo resumir 4 puntos básicos para tratar de dar respuesta a su pregunta. La pregunta amerita una respuesta muy extensiva, pero me parece que en estos 4 puntos se contesta su pregunta. Muy bien. Del Gracias. Colegio Nacional de Abogados. Buenas tardes, licenciado, Buenas tardes. bienvenido. Gracias. La pregunta 6. ¿Conoce el contenido de la ley de carrera judicial? ¿Cuál es su visión sobre los estándares relacionados con la eficacia de la administración de justicia y la importancia de construir y mantener una carrera judicial independiente y eficaz, basada en los principios de mérito y competencia? Gracias por la pregunta. El tema me apasiona. ¿Por qué? Porque lo viví por percepción directa. Cuando no existía la carrera judicial aquí en Panamá, yo era presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, la cual aquí está la presidenta, nuestra presidenta, mucha honra. Y en la comisión, en ese momento, recuerdo, me parece que Alianza Ciudadana también y otros gremios participaron en esa labor de promoción, de ilustración sobre la necesidad de la carrera judicial. Tuvimos conversatorios, tuvimos reuniones, hubo modificaciones a los proyectos y aprendimos sobre la necesidad de la carrera judicial. Ahora bien, en cuanto a la pregunta específica, ¿cuál es la importancia de la ley? La ley 53 del 2015, que es la ley de la carrera judicial, es importante. ¿Por qué? Y voy a tratar de explicarlo de una manera menos técnica. Los funcionarios que laboran en el órgano judicial requerían y ahora
lo tienen gracias a la ley de carrera judicial, un sistema de méritos que le da puntaje, que ellos van ascendiendo y no viven en ese temor, con ese temor de que por el capricho de un superior fueran a ser despojados de sus posiciones o que fueran juzgados. Ahora en la ley está el Tribunal de Integridad, que es el que lo juzga por cualquier falta. Lamentablemente la ley no le aplica, pero así es, a los magistrados, la ley de carrera judicial. Pero es un logro en el sistema. Esa es su importancia. Muy bien. Doctor Michel. Gracias. Honorable, bienvenido. Gracias, muy amable. El honorable Chatlani Peter es un gran amigo del sistema judicial. Gracias en parte a usted también. Lo conocí en los pasillos del órgano judicial buscando citas para acercamiento entre la Corte y los sectores organizados de la empresa privada. Correcto. Para explicar situaciones, participar en seminarios y muy positivo siempre, pero ante cualquier crisis uno pudiera estar seguro que él estaba en camino y ayudó mucho a que se pudieran explicar situaciones y llegar a entendimiento. Inclusive me acuerdo de un convenio que se celebró con APEDE, porque a raíz del surgimiento del pacto por los señalamientos del magistrado expresidente de la Corte, Adán Arnulfo Arjona, había profundo cuestionamiento del órgano judicial. Correcto. Y el acercamiento con las organizaciones del sector privado se lograron por iniciativa de varios dirigentes de CONEP, Cámara de Comercio, APEDE, entre los cuales estaba en aquel entonces ya un joven Chatlani. Me corresponde, por ese motivo de mucha complacencia, tenerlo acá. Gracias. Entre otras cosas, siempre respetuoso del sistema. 7. ¿Qué transformaciones requiere el Servicio de Administración de Justicia en la jurisdicción que desea pertenecer? Explique, ¿cuáles serían las herramientas que usted implementaría para resolver la mora judicial? Para dar respuesta a la pregunta número 7, voy a separar mi respuesta, aunque suene redundante, en cuanto a ambas salas. ¿Por qué? Porque el trámite en ambas salas, en algunas materias, es totalmente diferente. Dicho esto, empecemos por la sala civil. La pandemia del COVID nos ha afectado a todos, pero también nos ha enseñado que podemos litigar, como le decimos en el argot, litigar online. Estamos acostumbrados a ir a los tribunales, estamos acostumbrados a tener una percepción, a revisar el expediente todos los días, pero durante la pandemia hubo un auge del acceso a la justicia a través de medios electrónicos. Algunos se adecuaron a esa realidad, algunos no pudieron adecuarse. En materia de sala civil, ya se puede accesar a información a través de correo electrónico pidiendo información a la Secretaría. Para disminuir la mora judicial en la sala civil, es importante que los litigantes creen conciencia sobre esos nuevos mecanismos. Como magistrado, en la sala civil promovería la mediación en todas las etapas del juicio. Número 2,
tratar de reducir los tiempos de lectura de los proyectos. Eso requiere voluntad de mis pares. La sala la conforman 3 magistrados, no 1. Requiere voluntad de mis pares. Número 4. El trámite del recurso de casación, sea en la forma o en el fondo, ahí está el Código Judicial, incluye la opción de la oralidad en los alegatos. Estamos acostumbrados a tramitar todo por escrito en la jurisdicción civil, pero existe la posibilidad. Promover esa oralidad en materia de recursos de casación entre las partes. Veamos modificaciones que yo sugiero en la jurisdicción contencioso-administrativa. Del 97 al 2007, y aquí está el señor procurador de la administración, que maneja la parte de contencioso administrativo como la contraparte, por decirlo así, siendo yo litigante. Pero ahora como magistrado, para efectos de la respuesta a su pregunta, yo recomendaría que lo que sucedía del 97 al 2007, cuando emitían estas resoluciones que ordenaba la práctica de pruebas kilométricas, simplemente porque las partes así lo habían pedido, sea objeto de estudio. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad, ¿qué pasa? Que tratan de asemejar el proceso civil al proceso contencioso administrativo a nivel de admisión de pruebas y tratar de admitir aquellas que constan en el expediente y cada vez más restrictivo nuevas pruebas. Pero ¿qué pasa? Que cuando el magistrado ponente del caso admite pruebas, si la Procuraduría o una de las partes apela, va ante su par y los otros 2, ellos modifican esa resolución. La Procuraduría o la parte que presenta la demanda, si se siente desfavorecida, presenta una reconsideración. El magistrado ponente, que ya tal vez tenía su organización para efectos de la fecha de práctica de pruebas, se ve afectado. ¿Por qué? Porque no hay un criterio específico ahora mismo, ¿verdad? ¿Y por qué debe ser modificado? Porque no podemos equiparar el recurso de casación o el expediente de la esfera civil, donde hay una multiplicidad de partes que aportan pruebas. En el contencioso administrativo, en la esfera administrativa, cuando el expediente no ha agotado la vía gubernativa, el que lo juzga o contra quien usted presenta la resolución, el recurso, es quien decide si admite o no sus pruebas. De tal forma que no podemos equiparar las materias en ambas salas. Entonces, sala tercera requiere un estudio y que definan el criterio aplicable en cuanto a la práctica de pruebas. Eso es cuestión de voluntad y es una reforma que requiere el sistema en materia contencioso administrativo. Esa es una sugerencia. Por otro lado, la digitalización de expedientes es indispensable en la sala tercera. Tal vez lleguemos allá o no, no lo sé. No hay recursos, no lo sé, pero sí es una recomendación mía. Gracias. Muy bien. El señor Procurador General de la Nación. Sí, licenciado Candaño, conociendo usted que no se aplica ningún régimen disciplinario. Esa es la número 8. Sí. Conociendo usted que no se aplica ningún régimen disciplinario a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de surgir un cuestionamiento ante alguna actuación suya como magistrado que vulnere la percepción de transparencia y credibilidad, ¿qué acciones tomaría usted para aclarar dicha percepción y a la vez no deteriorar la imagen institucional de la Corte Suprema de Justicia en especial y el órgano judicial en general? Gracias. Primero, compartir con ustedes, modestia aparte,
que de ser elegido magistrado no creo que vaya a haber una actuación mía que vaya a ser cuestionada por falta a la independencia. Para efectos de la respuesta a la pregunta, en caso tal de que alguna parte que se sienta agraviada por alguna decisión que haya tomado la sala a la que yo pertenezco, porque en materia de corte sabemos que las decisiones son de la sala, salvo aquellos autos que solo requieran la firma de un magistrado. La solución es llevar el tema al pleno. Los magistrados no deberíamos dar, como se han dado en algunos casos, declaraciones en los medios para tratar de limpiar su nombre o tratar de justificar alguna actuación cuestionada. El tema debe ser discutido institucionalmente en el pleno. Si el pleno considera que debe emitir un comunicado para aclarar alguna situación que sea cuestionada por la opinión pública, entonces emitiría un comunicado a través de la Secretaría de Comunicación del órgano judicial o de la Corte Suprema en este caso. Gracias. Gracias a usted. El representante de la Asamblea Nacional, Jerry Wilson. Gracias, contador. Mucho gusto, Gracias. licenciado Chatlani, tenerlo por acá. Usted ha señalado dentro de su vida profesional que es un abogado litigante. ¿Sí? Me ha tocado. Desde esa perspectiva, yo tengo una inquietud A ver. que puede ser una deformación propia. Yo también soy abogado litigante, pero soy un amante a el respeto al debido proceso. Correcto. Alguien en mis inicios de estudio me decía que el camino a la justicia es el proceso. Si usted busca otro camino, entonces no es justicia. Desde esa perspectiva, la pregunta que le formulo es cómo pondera usted de la existencia de prácticas tribunalicias diferentes a las establecidas en la ley y a veces violatorias de la ley. Eso en primer término. Y en segundo término, ante esa circunstancia, ¿qué metodología recomendaría usted ante el Pleno para la estandarización de los procedimientos en la tramitación de los procesos civiles y administrativos, no solamente a nivel de la Corte, sino a nivel de todo el sistema judicial panameño? Gracias. Yo concuerdo con usted. Como litigante no podemos estar, ni siquiera como litigantes, porque me ha tocado, y voy a compartir, y tal vez usted también lo ha vivido, ver personas naturales, no a los abogados. Como dicen, los abogados no van las personas y van a averiguar sobre sus casos. No podemos estar sujetos al capricho ni antojo del funcionario que nos está atendiendo. Como usted bien dice, si se siguen las normas de gestión y actuación que están en el Código Judicial, en su parte general, no debería haber problema en el sistema. El legislador en su momento fue sabio. Y nosotros que estudiamos esto y que nos las pasamos revisando las normas de actuación, sabemos que si se sigue al pie de la letra no debe haber problema. Ahora bien, los tiempos cambian. Y sin querer justificarlos, hay algo que se llama prácticas tribunalicias que no son culpa ni objeto del antojo del funcionario que esté atendiendo. Pues es que la situación en el lugar donde esté el tribunal requiera esas prácticas tribunalicias. Por ejemplo, el típico caso, los días que se van a hacer notificaciones, los días para sacar fotocopias.
el acceso al expediente, que debería ser interrumpido. Pero bueno, si tienes un tribunal en un lugar recóndito donde se va la luz durante el día, o las fotocopias hay que ir a sacarlas a un lugar X distante y no hay personal, entonces los tribunales establecen esas fechas, ¿verdad? Ahora bien, eso debe ser materia a nivel de magistrados, en especial los magistrados que están en esa esfera, por ejemplo en la sala civil, la sala penal, contencioso, dependiendo de la sistema, de recopilación y de publicidad. Tenemos una página electrónica excelente. No hay justificación para que hoy los litigantes no estén al tanto de esas prácticas tribunalicias, porque hay acceso a los tribunales a través de los mecanismos electrónicos, que no lo quiere hacer porque no se adecúa a los tiempos. Entonces, regresando al tema de las prácticas tribunalicias, recopilarlas, publicitarlas, no debe afectar a los usuarios. ¿Por qué? Porque si usted pone en la página electrónica, así como tiene los correos electrónicos, y usted dice, o le pone al lado de cada uno, en este tribunal las copias se sacan los lunes, miércoles y viernes. En este tribunal las copias se sacan los martes y los jueves, por decir algo. Y así respectivamente. El abogado que va al tribunal ese día ya sabe que ese día puede sacar la fotocopia. O si se establece, como en algunos juzgados, usted va a la fotocopiadora y deja el recibo y no hay día para sacar la copia, puede ir cualquiera. Hay juzgados que tienen esa práctica tribunalicia. Pero todo está en, más que criticar esa necesidad del funcionario que vive el día a día y que se corta las venas porque el día no tiene tantas horas, tiene que escuchar a veces las groserías de los abogados litigantes, a veces la súplica del abogado litigante que requiere las copias para poder preparar sus escritos dentro de un término que lamentablemente ya no es como antes. Usted recordará el proceso ordinario cuando era el juez el que decía cuándo se abre un proceso a prueba. Pero ahora en la actualidad, después de las reformas del procedimiento ordinario, ya el juez no lo puede controlar. Son 15 días hábiles después de la contestación de la demanda en la jurisdicción ordinaria civil. Y él no puede controlar cuántos expedientes se le abren a pruebas. Y bueno, le tocó 20 expedientes que tienen escritos para sacar copias. Y cada uno son 200 pruebas. ¿Cómo hace él? Ah, no, pero nos quejamos. Sí, como litigantes nos quejamos, pero el sistema está hecho así. Entonces busquemos una solución. ¿Cuál es la solución? Recopilar esa información, publicitarla. ¿Verdad? Es una solución. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor defensor del pueblo. Yo quiero, antes de hacer mi pregunta, hacer un comentario. Digo, yo también fui abogado litigante hasta hace escasamente un año, creo que ya va un año de estar finalizando el periodo del doctor Castillero y los 3 meses que llevo el mío. Y la verdad que veo que la justicia no es interrumpida por la fecha esa de copia. ¿Correcto? ¿No? Porque los juzgados, y hay juzgados que te chocan, y tienes que ir, yo no sé quién fue el que eliminó la copiadora ahí donde está, y parece una cosa absurda, pero es una realidad, la copiadora que estaba ahí abajo, que luego fue Nico o lo que sea. Y la verdad que es absurda, y pasa aquí, pasa en los juzgados de Los Santos, pasa en los juzgados de Herrera, pasa en los juzgados de Veragua, pasa en los juzgados de Colón. Entonces yo siento que juegan con el tiempo del cliente y del propio abogado, ¿no? Y que a las finales impacta negativamente al colegio, porque dicen que los abogados no dan respuesta. Pero es que no le puedo dar respuesta porque el lunes no era fecha de copia, no era, o las copias eran en la mañana y la resolución salió en la tarde, entonces tiene que esperar hasta el miércoles. La verdad que eso adicional a otras cosas que conocemos, que me voy a reservar, de algunas prácticas en algunos diferentes tribunales, es lo que hay que combatir, y que sea nada más el Código Judicial que sea el que lleve todos los procesos desde Punta Úrica hasta Cabo Tiburón. Perdón, solamente antes de que me haga la pregunta, y con todo respeto, si me lo permites,
me lo permite, por el comentario que usted ha hecho. ¿Me puede tutear? Gracias, Peter? gracias. Existe, me parece, desde los tiempos en que era presidente el magistrado Arjona, un documento que se preparó que se llama Manual de Prácticas Tribunalicias. Los jueces deben ser preparados o como magistrados debemos velar porque los jueces sean capacitados en cuanto a esa administración de su tribunal. Un juez es como un doctor. Si tiene un paciente con una úlcera y otro con un resfriado, en este caso, y para tratar de seguir la línea de su comentario, si tiene un proceso en que una parte quiere una fotocopia de la demanda porque se le vence el término de traslado y el demandante solamente dejó la copia al recibido, usted que litiga me entiende, pero no dejó todas las pruebas que él tiene que objetar su admisibilidad en ese término de traslado, entonces debe ser flexible en ese horario. Es decir, tengo un horario de copias, pero usted tiene razón, se le está venciendo el término y necesita esos documentos. Señor, vaya con el funcionario allá a sacar la fotocopia y venga. Bueno, es una cuestión de voluntad también. Es voluntad, creo que no es un tema del juez, yo creo que es un tema del sistema. El juez hace lo mejor posible para no quedarse sin personal en el juzgado, pero es un tema del sistema que a esa esfera donde usted está aspirando creo que hay que resolverla. El punto 10, me tocó la pregunta número 10, Peter. Peter y yo estuvimos en la universidad en un par de años juntos y hemos litigado en los tribunales, por eso nos tuteamos, ¿no? Peter, ¿cuál es tu visión del papel de un magistrado frente a los estándares internacionales en materia de justicia desde la perspectiva de los derechos humanos y el control de la convencionalidad, así como en los demás tribunales internacionales que resuelven conflictos de otras materias? El tema del control de la convencionalidad es un tema igual, y no quiero ser redundante en mis calificativos, apasionante para los que nos gusta el tema de los derechos humanos, el estudio de las convenciones, de los tratados, sean tratados internacionales, tratados de promoción comercial, como el que firmó Panamá con Estados Unidos, TPCs, TCs. Pero para efectos de la pregunta, el control de la convencionalidad consiste, en palabras menos técnicas, en esa obligación que uno tiene como magistrado de, al emitir una decisión que pueda afectar a las partes, verificar primero que no sea contraria al contenido de esos tratados que Panamá ha suscrito. ¿Y cuál es la importancia de ello? Y aquí lo hemos tenido, lo hemos vivido, que el Estado panameño no sea objeto de una demanda por mala prestación del servicio de administración de justicia, porque quien haya emitido esa decisión de manera inexcusable ignoró o no tomó en cuenta el contenido de esos tratados. De ahí nace la importancia del control de la convencionalidad. Ahora, Panamá es signatario de la Convención de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en esta materia. Mi compromiso de ser escogido como magistrado es que toda decisión que imparta, primero verifiquemos mi equipo de trabajo que sea consona o no sea contraria a los tratados suscritos por Panamá. Gracias. Gracias. Luis de León Arias, la siguiente pregunta. Gracias. Gracias, colega. La pregunta 11. La 11, ok. Señale los mecanismos que podría aportar usted a fin de que el presupuesto de la Administración de Justicia garantice su independencia financiera y funcional. Me gusta la pregunta.
la administración de justicia es gratuita. Los magistrados no deberían de estar, pero me ha tocado participar en esas reuniones kilométricas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en representación de gremios, obvio, donde me ha tocado ver cómo prácticamente le mendigan presupuestos para poder dar un servicio a las partes que someten sus conflictos ante dicha institución. Es lamentable, pero tenemos un problema presupuestario. Ahora, ¿qué yo recomiendo? ¿Qué solución? ¿Cómo podemos ayudar? En mi formación, y ustedes lo pueden verificar en los documentos que he presentado, además de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con maestría en Derecho Marítimo, yo tengo una licencia como corredor de bienes raíces. He estudiado la materia inmobiliaria. He aprendido mucho de ella. Un tema que el órgano judicial debe ver, y siempre lo he mencionado, recuerdo en las reuniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la PEDE y también cuando estuve participando activamente en lo que llaman, que es el PAR, en la Cámara de Comercio, la camarita que se refiere a esta materia, el tema de los alquileres. El órgano judicial tiene un presupuesto muy alto en materia de alquileres. Hoy, la pandemia del COVID-19 ha afectado el mercado inmobiliario. El órgano judicial tiene contratos a nivel nacional. Esos cánones de arrendamiento deben ser modificados, renegociados de acuerdo a la realidad del mercado inmobiliario panameño. Eso ayudaría al presupuesto del órgano judicial. Número uno. Número dos, hay una serie de fondos consignados en los juzgados de circuito civil. En nuestros tiempos, y los abogados que litigan en los 90 recuerdan los certificados de garantía que emitía el Banco Nacional, que se consignaban, o sea, para las expensas litis del defensor de ausente, las medidas cautelares de secuestro, ¿verdad? Las costas. Hay un sinfín de certificados de garantía que se ha ordenado la devolución, entrega, y eso está en los tribunales. Ya el Banco Nacional y la Corte en algún momento emitió una resolución donde decían que si no se retiraban en determinado periodo de tiempo, entran a las arcas del Estado. Pero aquí viene la recomendación, y ya es a nivel de presupuesto, que lo que entre a las arcas del Estado, en virtud de esos certificados de depósito, sea reconocido al órgano judicial en el siguiente presupuesto como ingreso, un ejercicio aritmético. ¿Ok? Gracias. Muy bien, gracias a usted. Para la última pregunta, la representante de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces. Gracias, señor presidente. Gracias. Licenciado Chatlani, bienvenido. Gracias. De ser elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál sería su compromiso con el desarrollo del sistema de justicia en una sociedad democrática? Mi compromiso, y no es solo de ser elegido magistrado, mi compromiso con ustedes como magistrados, de ser elegido, y como profesional, es seguir actuando como lo he hecho hasta ahora, con integridad y profesionalismo. Todas las decisiones serán tomadas en base al estricto derecho, respetando el debido proceso, como bien dijo aquí el licenciado Wilson. Tomando en cuenta los valores éticos y morales que se me han sido inculcados y que son parte de mi vida. El temor a Dios y el respeto a la familia. Gracias.
Muy bien, gracias a usted y la mejor de la suerte. Ah, perdón, Carlos Lee. Carlos Lee, dígame. Para aprovechar su presencia y aclarar que a usted le sacaron una glosa en estos días cuando supieron de su postulación, diciendo que había sido designado suplente de magistrado del Tribunal Marítimo y que había renunciado, y que tenga la oportunidad de ayudarnos a aclarar esa glosa. Y lo otro, para explicar que en el expediente usted ha metido copia doble, una para una candidatura y otro, ¿por qué? Porque yo vengo de una formación civilista, ¿verdad? Y en materia de litigiosidad debemos acreditar los hechos que nosotros alegamos. Y si son 2 expedientes, tienen que ir los 2 completos, ¿verdad? Ahora, regresando al tema de la glosa que usted menciona, número 1 está equivocado y no es del Tribunal Marítimo, era el Tribunal de Cuentas. Número 3, me eligieron como magistrado suplente. Yo aspiré a cargo de magistrado titular. Número 4, aquí yo no puedo aspirar a magistrado suplente porque, a diferencia de lo que existía en los 90s, fue modificada esas disposiciones y ahora los magistrados suplentes solo pueden ser del órgano judicial, no los particulares. Yo aspiro al cargo de magistrado titular y allá no es que yo renuncié, yo no acepté el cargo de magistrado suplente. Hay una diferencia entre no aceptar y renunciar, ¿verdad? Renunciar hubiera sido si yo voy, ok, dele, pues vamos a ver qué pasa. Y después digo, esto no es lo que yo pedí. No, pedí ser magistrado titular que se me designara. No lo acepté por todos estos valores y convicción que son parte de mi diario vivir. Regresando al tema de la glosa, yo no iba a salir en un comunicado a desmentir y a crear un morbo sobre esa situación. Como magistrado, nosotros estamos sujetos a críticas, algunas de ellas constructivas. Siempre va a haber alguna parte que se sienta afectada por una decisión, ¿verdad? Obvio, es bueno aclararlo. Pero si nos ponemos a hacer eso con cada comentario, nunca vamos a poder seguir trabajando. Yo quiero seguir trabajando. Gracias. Okay, gracias.